Ahogaron a un niño negro en la piscina, sin saber que era un prodigio de las artes marciales. En un pequeño pueblo donde todo el mundo cree conocer a los demás, un grupo de adolescentes violentos decidió atacar a un chico diferente. Pensaron que sería fácil intimidar. Lo que no previeron es que el chico escondía un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Desde que llegó a la escuela, Malik siempre había sentido que algo iba mal. No era solo la distancia que lo separaba de los demás alumnos, o las miradas a menudo suspicaces u hostiles que recibía. Era un peso pesado que se acumulaba un poco más cada día, una tensión que no sabía cómo disipar. Malik, un chico de 17 años, se aislaba y callaba a menudo. Llevaba consigo el peso de su pasado, las cicatrices invisibles dejadas por una infancia difícil en un barrio donde la violencia era algo más que una amenaza, era una forma de vida. Desde muy pequeño, aprendió a depender únicamente de sí mismo. Su madre, una mujer fuerte y valiente, le había transmitido los valores del respeto y la perseverancia, pero también la dura realidad del mundo exterior. Malik era diferente de esos chicos que buscaban el conflicto para demostrarse algo a sí mismos. Él prefería mantener las distancias, evitar llamar la atención. Sin embargo, esta misma discreción parecía provocar más ira y sospechas. Algunos alumnos lo veían como un blanco fácil, un chivo expiatorio ideal para sus frustraciones y su necesidad de dominar. En los últimos meses, las burlas se habían convertido en intimidación y luego en violencia. Malik había sido objeto de insultos racistas y provocaciones constantes, pero siempre había permanecido en silencio, esperando que todo se solucionara al final. Pero la realidad era muy distinta. Un día de verano, con el calor haciendo que el ambiente se volviera pesado y eléctrico, un grupo de chicos de la escuela decidió cruzar una línea. Habían planeado una humillación pública, un acto cruel destinado a marcar a Malik y afirmar su poder. Su objetivo era simple: empujarlo a la piscina, impedirle que se volviera a levantar, asustarlo, demostrarle que no era nada comparado con ellos. Lo que estos jóvenes no sabían era que Malik no cedería. Bajo su tranquila apariencia, Malik escondía un precioso secreto. Era un prodigio de las artes marciales. Desde niño, se había entrenado en secreto, perfeccionando sus técnicas con rigor y disciplina. El dojo era su refugio, el único lugar donde se sentía libre y poderoso. Pero nunca había revelado esta fuerza por miedo a provocar aún más celos y odio. Pero aquel día, mientras los chicos le rodeaban junto a la piscina, dispuestos a hacer lo peor, Malik sintió que una nueva ira brotaba de su interior. Cuando le empujaron brutalmente al agua, no se asustó. Al contrario, recuperó su calma interior, la concentración que había aprendido en los entrenamientos. Cuando sus agresores intentaron retenerlo bajo la superficie, utilizó sus habilidades con una precisión y una rapidez desconcertantes. Se liberó, subió a la superficie y en un instante tomó el control de la situación. Los demás alumnos, testigos de la escena, se quedaron atónitos ante su maestría. Malik había dado la vuelta a la situación, demostrando que no era una víctima, sino un luchador. Esta demostración de fuerza cambió la forma en que los demás le miraban. De repente, ya no era el niño silencioso al que se ignoraba, sino un joven respetado, temido incluso. Sin embargo, esta victoria también marcó el comienzo de una nueva batalla. Ahora Malik tenía que afrontar las consecuencias de sus actos, lidiar con las múltiples reacciones: admiración, miedo, celos. Se encontraba en una encrucijada entre seguir escondiéndose o afirmar por fin quién era realmente. Esta experiencia le transformaría para siempre, pero también cambiaría la dinámica de su entorno. La secuela revela cómo Malik navegará por este nuevo mundo, entre los retos personales y la aceptación social. Tras el incidente que dejó huella en toda la escuela, Malik se encontró en el fuego cruzado de nuevas emociones y nuevas miradas. Los que antes le habían ignorado o menospreciado ahora le miraban con cierto temor mezclado con admiración. Pero este nuevo respeto no vino sin complicaciones. Malik no tardó en darse cuenta de que esta demostración de fuerza, aunque esencial para su defensa, iba a alterar su vida cotidiana de un modo que nunca había previsto. Sus antiguos acosadores, lejos de resignarse, intentaban recuperar su territorio y redefinir las reglas del juego. Eran más astutos, más cautelosos, pero su determinación de doblegar seguía intacta. Para Malik, fue el comienzo de una verdadera batalla mental y social. Cada día en la escuela se convertía en un campo de batalla invisible, donde se formaban y rompían alianzas a una velocidad vertiginosa. El chico,
que antes se mostraba tímido, tenía que aprender a desenvolverse en este nuevo mundo de interacciones complicadas, donde el más mínimo paso en falso podía llevar a una escalada de violencia o exclusión. Al mismo tiempo, Malik se sentía desgarrado por dentro. Nunca había querido hacerse notar de esta manera. Su principal objetivo siempre había sido pasar desapercibido, evitar conflictos innecesarios. Pero eso ya no era posible. Ahora tenía que asumir esta nueva identidad, la de un joven capaz de defenderse y ganarse el respeto. También significaba aceptar la parte de sí mismo que había ocultado durante mucho tiempo, su pasión y talento para las artes marciales. Su práctica regular en el dojo ya no era un secreto, y algunos de sus amigos empezaban a interesarse por ella con curiosidad y a veces con celos. Malik estaba descubriendo que, además de la defensa física, su entrenamiento le proporcionaba un equilibrio mental esencial. El dojo se había convertido en su refugio, un lugar donde podía expresar libremente sus emociones, volver a concentrarse y reforzar la confianza en sí mismo. Pero este desarrollo personal no bastaba para extinguir todas las tensiones. Fuera de la escuela, Malik también tuvo que enfrentarse a la mirada de su comunidad. En su barrio, algunos de sus antiguos amigos le veían de otra manera, algunos envidiosos, otros orgullosos. Esta nueva posición de fuerza le daba un estatus ambiguo, un reconocimiento mezclado con cierta forma de aislamiento. Malik se dio cuenta de que su transformación afectaría no solo a su vida escolar, sino también a sus relaciones con la familia y los amigos. Su madre, que siempre había creído en él y apoyado sus decisiones, estaba orgullosa pero preocupada. Temía que esta mayor visibilidad le pusiera en un peligro aún mayor, pero también sabía que su hijo necesitaba esta afirmación para crecer. Malik, por su parte, ahora tenía que aprender a canalizar su ira y su energía en direcciones positivas. Cada día le planteaban nuevos retos, ya fueran físicos, emocionales o sociales. Tenía que comprender que la verdadera fuerza no solo residía en dominar su cuerpo, sino también en gestionar sus emociones, en perdonar y volver a levantarse después de cada caída. Este viaje interior iba a ser largo y lleno de escollos, pero Malik estaba decidido a dejar de ser la víctima silenciosa que había sido. Quería convertirse en un ejemplo, un modelo para otros que, como él, habían sido subestimados, ignorados o humillados. Su historia tocó una fibra sensible en la comunidad, un recordatorio de que detrás de cada joven frágil o marginado suele haber una fuerza insospechada. Con el tiempo, Malik descubriría que la verdadera victoria no se medía en la fuerza física, sino en la capacidad de transformar el dolor en coraje, el miedo en confianza y la soledad en solidaridad. Esta toma de conciencia daría un vuelco a su vida e influiría profundamente en sus decisiones futuras. La lucha no había terminado, ni mucho menos, pero ahora Malik sabía que ya no estaba solo y que contaba con los recursos necesarios para hacer frente a cualquier obstáculo. Y así comenzó esta nueva etapa, dispuesto a escribir un nuevo capítulo de su historia, más fuerte, más humano, más verdadero. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos inesperados para Malik. La presión en la escuela fue en aumento. Sus antiguos torturadores, humillados pero no vencidos, urdían planes más retorcidos para atraparlo y desestabilizarlo mental y físicamente. Malik sentía que esta amenaza permanente pesaba sobre sus hombros, incluso cuando abandonaba los abarrotados pasillos para volver a la calma del dojo. Sin embargo, estaba lejos de sentirse intimidado. Cada desafío al que se enfrentaba le hacía más fuerte, más decidido. Entrenaba con más ahínco, perfeccionando sus técnicas, trabajando la respiración y la concentración. Su cuerpo se convirtió en un arma dominada, su mente en un escudo inquebrantable. Pero la batalla más dura no solo tenía lugar en el gimnasio o en el patio de recreo. Era una batalla interior contra el miedo, la duda y la ira. Una batalla para mantenerse fiel a sí mismo frente a la adversidad. Aquel día, el sol se desvanecía lentamente en el horizonte cuando estalló el enfrentamiento final. Todo comenzó con una provocación, un insulto lanzado al aire, una mirada de desprecio. Malik sintió que su corazón se acelera y su cuerpo se tensaba. Sabía que esta vez no se trataba de una simple afrenta. Este era el punto de ruptura, el momento en que todo podía cambiar. Los acosadores rodearon a Malik, sus sonrisas delataban su confianza, pero Malik no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, tranquilo y decidido, sus ojos ardiendo con una nueva intensidad. Los primeros ataques fueron rápidos y brutales, pero Malik los esquivó con sorprendente agilidad.
Cada movimiento era preciso y meditado. No quería herir a nadie innecesariamente, pero quería demostrar que no volvería a ser la víctima. La lucha se intensificó, llovieron los golpes y resonaron los gritos. Malik recurrió a sus años de entrenamiento, a sus recuerdos y al dolor acumulado. Se movía con una fluidez impresionante, una mezcla de confianza y maestría. Cada adversario que se le acercaba era repelido con fuerza, pero también con respeto. Malik no quería humillar, solo defenderse. Entonces llegó el momento decisivo. Uno de los mayores acosadores intentó un movimiento furtivo, un movimiento que podría haberlo destrozado todo. Pero Malik, atento, se anticipó al movimiento. Con un movimiento relámpago desarmó a su oponente tirándolo al suelo. El silencio se apoderó de la escena, pesado y poderoso. Todos los ojos estaban fijos en Malik, que permanecía allí, jadeante, con la mirada fija al frente, sin odio, pero con una fuerza nueva, una luz que no podía ser ignorada. Aquel momento lo cambió todo. Ya no era una simple discusión, un juego cruel entre adolescentes. Era la prueba viviente de que no se puede doblegar un alma que se niega a someterse. Esta pelea reveló a todos, incluido el propio Malik, el poder que llevaba dentro. No era solo un chico acosado, se había convertido en un símbolo, en un ejemplo. Un mensaje claro de que la resistencia y la dignidad pueden triunfar, incluso en las situaciones más oscuras. Esta lucha marcó un punto de inflexión, un renacimiento. Malik se dio cuenta de que lo que le esperaba ya no era miedo, sino esperanza, que cada cicatriz de su cuerpo contaba una historia de valor, que cada lágrima que derramaba había alimentado su fuerza interior. En ese momento de suspensión, cuando el tiempo parecía haberse detenido, Malik encontró por fin la paz consigo mismo. Ese instante fue el clímax, el momento clave en el que la víctima se hizo dueña de su destino. Y mientras el sol desaparecía tras las colinas, iluminando el cielo con una suave luz, Malik supo que acababa de escribir la primera página de un nuevo futuro, en el que nunca más sería invisible. La noticia de esta extraordinaria batalla se extendió rápidamente por todo el pueblo, conmocionando a los habitantes que, hasta entonces, habían visto a Malik simplemente como un chico reservado que a menudo era objeto de burlas. Muchos se quedaron atónitos al saber que era un prodigio de las artes marciales, capaz de defenderse con tal maestría. Las voces burlonas se fueron apagando poco a poco, sustituidas por murmullos de admiración y respeto. Los padres empezaron a animar a sus hijos a seguir su ejemplo, a dejar de aceptar la violencia como algo inevitable. Los propios profesores tomaron conciencia de la magnitud del problema del acoso y buscaron soluciones para proteger a los alumnos vulnerables. Malik, por su parte, fue invitado en varias ocasiones a declarar ante grupos de alumnos, compartiendo su historia para inspirar y dar ánimos. Este reconocimiento no le cambió, pero sintió que le quitaban un peso de encima, una forma de justicia que reparaba heridas invisibles. Detrás de esta reacción colectiva se escondía una verdad más profunda, que una fuerza silenciosa, alimentada por el coraje y la perseverancia, puede transformar vidas y despertar a toda una comunidad. Malik se convirtió en un símbolo viviente de esta victoria sobre la adversidad, un recordatorio de que todo el mundo merece ser escuchado, respetado y protegido. Malik ya no era el chico que se retraía, la víctima del acoso, que se escondía en las sombras de sus miedos. Se había convertido en el héroe de su propia historia, el que, ante la violencia, había sido capaz de sacar sus fuerzas ocultas para levantarse y defenderse. Su lucha en la piscina no fue solo una victoria física, sino un renacimiento emocional. Se dio cuenta de que podía cambiar su destino, de que el miedo ya no tenía por qué dominar. La experiencia también tuvo un profundo efecto en quienes les rodeaban, que se dieron cuenta de la gravedad del acoso y de la importancia de la solidaridad. Los días siguientes se caracterizaron por una avalancha de apoyo y empatía, tanto por parte de los alumnos como de los profesores y las familias. Malik se convirtió en un ejemplo vivo, prueba de que la resistencia y la determinación pueden derribar los muros del silencio y el miedo. Y lo que es más, su historia inspira una profunda reflexión sobre el modo en que la sociedad trata la diferencia y la vulnerabilidad. Comprendimos que no se trataba solo de defender a un chico, sino de construir un entorno en el que todos se sientan seguros, valorados y libres de ser ellos mismos. Malik, con su fuerza silenciosa y su valor inquebrantable, demuestra que la violencia nunca triunfa cuando nos atrevemos a luchar por la justicia.
Esta historia, llena de emoción y esperanza, nos recuerda a todos que detrás de cada tímida sonrisa hay un guerrero dispuesto a cambiar el mundo. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras impactantes historias. Deja un like si esta te ha emocionado y dinos en los comentarios desde dónde nos ves.